Listo. Entonces, ¿cómo, a pesar de que hay distintas instituciones con distintos enfoques pedagógicos, con distintos referentes paradigmáticos en modelos, en teorías, en pensamientos, en filosofías, distintas formas de entender la educación tienen que ajustarse a una misma norma que rige en el territorio nacional? Pero la norma tiene esa, digamos, esa característica, esa ventaja que, a pesar de poder aceptar distintas visiones pedagógicas, pues recoge en un solo escenario unos lineamientos que les permiten a todas las instituciones educativas, pues, tener cierto grado de autonomía, pero también cierto grado de uniformidad. Y eso es muy necesario para los estudiantes, especialmente cuando se presentan situaciones de movilidad. Es decir, cuando un estudiante va de una institución a otra, para que esas valoraciones que él tiene en una institución, de acuerdo a su propio sistema institucional de evaluación estudiantil, puedan ser comparadas y referenciadas con un sistema que exista en otra institución. Eh, en el COES de, de del curso están las presentaciones, las diapositivas que voy a compartir ahora. Y también está el decreto 1075, que es donde está toda esta normativa que nosotros vamos a ver. Yo he preparado una presentación donde he cogido pues cada uno de los artículos del decreto 1075 y le he puesto un análisis, una reflexión frente a cada artículo, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y también después vamos a ver algunos ejemplos, como les dije, que también están en la página del COES para que sean unos referentes para ustedes. Y el trabajo, y esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, voy a explicar en qué va a consistir el trabajo. Tenemos 8 grupos. 8 grupos, ustedes ya conocen quiénes son sus compañeros. Entonces, cada grupo va a crear una institución educativa, ¿no? En su mente. Se va a imaginar una institución educativa. Y esa institución educativa va a ser como ustedes la quieran, puede ser un preescolar, puede ser una primaria, puede ser un bachillerato, porque llega hasta ahí, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema, de una norma que regula esos grados de educación. O sea, el sistema institucional va de la educación básica y media, la básica, primaria, secundaria y media. O sea, va de grado 0 a grado 11. En orden de ideas, ustedes tienen que cada grupo imaginarse una institución educativa. Y esa institución educativa que ustedes le van a poner el nombre, que ustedes le van a dar la orientación pedagógica. Ustedes quieren que sea una institución educativa regida por la pedagogía conceptual de los hermanos Subiría Sampero, una institución educativa un poco más centrada en temas conductistas, una institución educativa centrada en proveer los mejores resultados en pruebas estandarizadas, una institución educativa rural, urbana, pública, privada. Ustedes está en el campo de lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes piensen, lo que ustedes deseen plasmar, ¿no? Tienen la oportunidad aquí de ser los dueños, rectores, administradores de su institución educativa. Y vamos a crear para esa institución educativa que ustedes se están imaginando, con esos idearios pedagógicos que ustedes decidan darle, un sistema institucional de evaluación estudiantil, ¿no? Y eso lo van a consignar ustedes en unas diapositivas. Pienso yo que un número más o menos adecuado para hacer esa presentación serán alrededor de unas 15 a 20 diapositivas, ¿no? Entonces, donde ustedes van a crear esa institución. Para eso, ustedes van a contar en la última clase que nosotros tenemos con ustedes, que es la clase del 16 de febrero, o sea, dentro de 2 semanas.
Exacto, porque para el 23 ya deben estar las notas listas. Hoy estamos 2, hoy estamos explicando esto, hacemos una continuación de la explicación el 9, pero ustedes ya pues arrancan a trabajar desde ya y el 16 hace cada grupo, son 8 grupos y le damos, a ver si les diéramos 20 minutos, serían 8 por 20, 15 minutos, un máximo 28 por 15. Entonces, perfecto. Entonces, 120 minutos, 2 horas. Y perfecto. Alcanzan perfectamente entre 15 a 20 minutos máximo cada grupo. Como les digo, pueden hacer entre 15 a 20 diapositivas, ¿no? En donde nos va a presentar cada grupo. El sistema institucional de ustedes van a decidir cómo se va a hacer la evaluación en esa institución educativa, van a ver los rangos, cuándo las escalas, van a determinar cuándo se puede hacer promoción automática, qué criterios de evaluación van a utilizar, qué instrumentos, qué herramientas, y en eso va a quedar en el campo de su imaginación. Sin embargo, pues vamos a tener unos criterios de valoración de esa presentación y el principal criterio es que esa propuesta que ustedes hagan se ajuste pues a los términos de la norma, que es el decreto 1075, donde dice los contenidos mínimos de un sistema institucional son estos. Además de ese criterio fundamental, que su propuesta se ajuste a esa norma, vamos a valorar otros 2 elementos, que la presentación en sí que ustedes hagan sea una presentación dinámica, que sea una presentación innovadora, que sea una presentación clara, ¿no? Que sea entendible. Y lo otro, pues, es el dominio que ustedes tengan de la presentación, de los contenidos, de su público, de las participaciones. En este caso, si vamos a valorar, vamos a dejar también un espacio para que todos hagamos unas preguntas, iniciando pues por mi persona, por su profesor y también por los compañeros, ¿no? Que puedan preguntarles a los compañeros las razones por las que ellos deciden presentar esa propuesta de una u otra manera. También valoraremos. Esos serán los criterios de valoración de ese trabajo. Por supuesto, pues esas presentaciones pues me las entregarán porque formarán parte de la valoración, como les digo, de este trabajo. Y recuerden que eso pues tiene un valor del 40% en la nota definitiva, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Parece que está todo claro. Entonces, les reitero que para quien quiera revisar la Eh, presentación, Profe, dígame. tendríamos que crear una institución, crear el sistema institucional de evaluación estudiantil, realizar la presentación y, y eso es todo, ¿cierto? Sí, sí. Vale. El crear la institución, pues es una condición previa, pero aquí no vamos a pedir elementos de conformación ni del PI, de todos los elementos, sino que tienen que crearla porque pues para hacer el sistema institucional de evaluación estudiantil debe ser sobre algo, ¿no? No, sobre una institución, que en este caso pues no va a ser una institución real, que en otras condiciones este ejercicio que me gusta hacerlo siempre, pues lo hacemos en instituciones reales, donde ustedes van a la institución, revisan el sistema institucional que hay allá y a partir de lo aprendido en clase se plantean unas posibles reformas, se le hace un análisis, se ve que está bien, que está mal, cómo está funcionando, se miran unos registros hacia el pasado en función de los resultados de pruebas estandarizadas, en fin, pero ahora pues nos estamos ajustando a este escenario y le estamos haciendo una variación al ejercicio. Pero sí, eso es lo que ha hecho Juan David Jesús. Entonces,
Creo que ya se está viendo la pantalla, sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta presentación, como les digo, recoge lo que es el Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil, que se conoce como el SIE, SIE, y es una reflexión de lo que pasó desde el decreto 1290 del 2009 al 1075 del 2000. Está el profesor Hernán Modesto Rivas Escobar. Los espero ahí en el Twitter con @Rivas Escobar, Universidad de Nariño, perdón, la Facultad de Educación. ¿Qué es lo que pasa con este rollo del decreto 1290 y del decreto 1075? Como les digo, por allá al inicio de este siglo, por allá por el año 2000, funcionaba el decreto 230, que es el que reglamentaba la evaluación. Pero era cuando estaba ingresando con fuerza ya todo el tema de las competencias en el país. Surge entonces la necesidad de acomodar la nueva realidad educativa del país y en esa necesidad de acomodar a esa nueva realidad, pues obviamente la evaluación no podía quedar por fuera. Entonces se recoge en este decreto el 1290, que en su momento fue pues emblemático, se planteaba toda una transformación. Veníamos en el decreto 230 anterior, que fue muy polémico, donde se inició lo que se conoció como la promoción automática, ¿no? Que eso despertó muchísimas críticas en muchos sectores de la sociedad. Fue un momento interesante porque se vio a todos los opinadores, a todas las personas que manejan la opinión en el país a involucrarse en temas educativos, ¿no? Y entonces había quien estaba de acuerdo, quien no estaba de acuerdo con la promoción automática, es decir, que la automática era que nadie perdía, ¿no? Todos tenían que ser promovidos automáticamente y era responsabilidad de los docentes ya encargarse de ver cómo igualaban a los estudiantes que por algunas muy diferentes razones no cumplían los objetivos de aprendizaje. Un poco pues lo que ha pasado en nuestra universidad, ¿no? Un poco de esa promoción automática, lo que pasó el semestre pasado, que nadie podía perder y que había que hacer nivelaciones pues hasta que se cumplieran pues los objetivos de aprendizaje. Y como les digo, pues la sociedad entera se puso a opinar y eso está bien, ¿no? Cuando la sociedad se preocupa por los temas educativos. Y fue precisamente la evaluación la que convocó esa mirada de la sociedad, de los padres de familia, de los sectores productivos, de pensar que no, que podría esa promoción automática causar algunos conflictos y algunos problemas en algo, en un tema que la sociedad más o menos lo intuye, más o menos tiene referencia de él, pero que no lo apropia con toda la intensidad que debería. Y es el concepto de calidad de la educación. La calidad de la educación, entonces, empieza a ligarse de una forma muy fuerte con el concepto de evaluación. Entonces, se piensa que una educación de calidad tiene que tener un sistema evaluativo de calidad. Entonces se vinieron toda esa serie de análisis al interior, pues, de todo el sistema educativo nacional, pues, que es liderado institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional. Se dieron reflexiones, se convocaron a los docentes. Recuerden que en ese tiempo ya se empezó a trabajar en los famosos planes decenales de educación, ¿no? Estaba también, inició la primera fase de la recomendación de los sabios, que en esa época, por ahí, era antes de terminar
el siglo XX ya se promulgaban, ¿no? Y hay una nueva manifestación de otro grupo de ilustres intelectuales. Y entonces el tema de la educación parece cobrar pues una importancia, ¿no? Sin embargo, no tiene toda la importancia necesaria, especialmente aquí en nuestra sociedad colombiana. Otros países, otras regiones, otras sociedades le han dado pues la importancia real que merecen los procesos educativos y eso ha redundado en que en conjunto la sociedad sea mejor. Nosotros seguimos siendo una especie de cenicienta, se han dado algunas buenas intenciones en términos de reflexionar como sociedad alrededor de la educación, pero no han habido en realidad cambios estructurales. Sin embargo, algo que más o menos ha movido el piso de la sociedad ha sido este tema evaluativo. Entonces surge el decreto 1290 del 2009, donde se recupera otra vez y se deja ese experimento de la promoción automática del decreto 230 y se retoma otra vez estas posibilidades de que efectivamente los niños, o los estudiantes, adolescentes, jóvenes que no cumplan con los objetivos de aprendizaje, eventualmente pues no serán promovidos al grado siguiente, ¿no? Y eh, posteriormente ya surge una cantidad inmensa de reglamentaciones en temas educativos de muy diverso tipo. Son tantas y tan variadas las reglamentaciones del sector educativo que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, decide compilar toda la reglamentación que hay en educación en una sola norma, ¿no? Porque estaban todos los que nos dedicamos de una u otra manera a los temas educativos agobiados con la inmensidad de normas y sobre todo el hecho de que estaban muy dispersas, ¿no? Entonces había del Ministerio de Educación, las resoluciones, los decretos, las leyes reglamentarias, lo que sale del Congreso, lo que sale de la Presidencia, que la Secretaría de Educación, que entidades del sector, que el ICETEX, que el ICFES, en fin, muchas entidades que tienen que ver con temas educativos. Entonces el gobierno decidió crear una sola norma, lo que llamó el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, y fue precisamente el Decreto 1075 del 2015. Entonces es una normita muy importante porque ahí se compila, mejor dicho, todas las normas que hay sobre educación están compiladas ahí. Todo lo que uno tiene que saber de educación en el aspecto normativo, pues se refiere al Decreto 1075. Como se podrán imaginar, es un decreto supremamente extenso y complejo porque aborda todos los temas educativos. Y ahí pues está inmerso nuestro tema de la evaluación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el decreto 1075? Absorbió al 1290. Entonces, en los temas fundamentales, en un 95.4%, diría yo, para ser exactos, puede ser un 95.5%, se recogió todo lo que había en el 1290, en el 1075, tal y cual estaba escrito en esa norma del 2009. Entonces, por eso hacemos esa primera reflexión, ¿no? Todo lo que está en el 1075 prácticamente se retomó literalmente como estaba escrito en el 1290. Y entonces, en estas dos primeras diapositivas hago un recuento de cómo es que evoluciona el asunto. ¿Qué es lo que tiene el decreto 1290? En sus 19 artículos, tiene 19 artículos. ¿Qué dice el primer artículo? Habla de la evaluación de los estudiantes. El segundo artículo nos dice cuál es el objeto del decreto, para qué se hace evaluación de los estudiantes. El tercer artículo habla de los propósitos, ¿no? ¿Qué se espera con esa evaluación de los estudiantes?
El cuarto hace una definición ya de lo que es el sistema institucional de evaluación estudiantil, ¿no? Cómo se entiende o cómo se debe entender ese sistema. Después habla en el artículo quinto de algo muy importante que es la escala de valoración en el ámbito nacional. Entonces establece, dice que la escala de valoración a nivel nacional debe ser esta. Después, en su redacción, más adelante lo vemos, habla de que, pues bueno, cada institución educativa puede ajustar su propia escala, pero en últimas debe tener unos referentes de esa escala nacional. Si quiere un colegio puede calificar de 1 hasta 87, donde 1 sea lo más malo y 87 sea lo mejor. Pero entonces esos rangos, ese 87, tiene que tener una equivalencia con esta escala nacional. El artículo sexto habla de promoción escolar, cuando un estudiante, y lo que conocemos como evaluación sumativa, cuando un estudiante ya puede promoverse a un grado superior porque ha cumplido con los objetivos de aprendizaje. El artículo 7 habla de una promoción anticipada de grado de aquellos estudiantes que tienen algunos desempeños superiores al rango medio y que podrían eventualmente ser anticipadamente promovidos. El artículo 8 habla acerca de la creación del CIE en cada institución, esa obligación. Cada institución debe tener un CIE. No se entiende ninguna institución en nuestro país que no tenga un sistema institucional de evaluación de los estudiantes y es responsabilidad pues, de las autoridades educativas, pues las secretarías de educación que verificar eso. Pues después habla ya de unas responsabilidades frente a este CIE que tiene el Ministerio de Educación, pues unas responsabilidades de la Secretaría de Educación, unas responsabilidades de la misma institución educativa. En el artículo 12 habla de los derechos que tiene el estudiante, ¿no? Entonces, la reivindicación del estudiante frente a toda esta estructura, qué derechos tiene. El artículo 13 también habla pues de, así como tiene derechos, tiene unos deberes el estudiante. El artículo 14 habla de los derechos que tienen los padres de familia, en una evaluación objetiva, sus hijos, etcétera, pero también tienen unos deberes que están explícitos en el artículo 15. En el artículo 16 habla del registro escolar, que como ya esas valoraciones que se hacen de los estudiantes deben administrarse. El artículo 17 habla de constancias de desempeño. El artículo 18 habla acerca de la graduación y el artículo 19 habla de la vigencia de este decreto, ¿no? Todo esto pues pasa en esta secuencia, como les he contado, a transformarse ya en el decreto 1075. Entonces, en nuestro decreto 1075, el título 3 el título 2 empieza con nuestro artículo 2.3.3.3.3.1. Imaginen esa cantidad de numerales que tiene, eso les da la dimensión de la complejidad que tiene ese decreto 1075, ¿no? Entonces habla primero de la evaluación de los estudiantes. Entonces dice que la evaluación, y aquí es una referencia bonita, de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos. En el ámbito internacional, entonces es cuando el Estado promueve la participación de los estudiantes de nuestro país en pruebas que nos permiten comparar el estado de la educación con unos estándares internacionales. Entonces tenemos las pruebas oral, las pruebas C3, las pruebas ICCS, las pruebas PISA, en fin, hay toda una batería de pruebas que el gobierno nacional de forma voluntaria ha decidido asumir y que nos permiten compararnos, ¿no? Compararnos con lo que está pasando en otros países.
La comparación, pues también ha sido sujeto de análisis y de críticas fuertes por algunos que dicen que no es dable esa comparación. No se puede comparar el nivel educativo de unos estudiantes bajo los mismos parámetros en contextos de vida muy diferentes. Sin embargo, ahí dicen que sí, que debe para nosotros establecer pues cómo está nuestra educación, teniendo en cuenta que el conocimiento pues es uno solo y que precisamente no podemos macartizar ni deslegitimar, ni siquiera dicen podemos nosotros autoexcluirnos diciendo que no somos capaces de acceder a o de construir conocimientos de calidad, que por qué tendríamos nosotros, entre comillas, que hacernos unas pruebas más fáciles de pronto para que nos vaya mejor, no, que tenemos que compararnos con los que mejor están. Y si nos va mal, pues eso significaría que tenemos que mejorar, que si nuestro conocimiento en matemáticas, en lectura crítica, en pensamiento lógico matemático, nuestro conocimiento en ciencias, no es el mismo que un estudiante de Israel o un estudiante de Corea del Sur, un estudiante de Singapur o de Finlandia o de China, qué sé yo. Entonces, es que pues es necesario mejorar, que no tendríamos por qué pensar que no podemos desarrollar esas mismas habilidades y competencias, ¿no? El asunto crítico aquí es que nos ha ido muy mal, ¿no? En las pruebas estandarizadas. Nosotros desde que nos afiliamos como Estado, como nación, como república, a la OCDE, el Club de los Países Ricos del Mundo, que yo no sé por qué llegamos allá, imagínense, Colombia en el Club de los Países Ricos. Entonces ellos tienen como un requisito, una condición para ser de los países que son miembros, de participar en las pruebas PISA, ¿no? Donde se evalúan matemáticas, lenguaje, lectura crítica y competencias ciudadanas. Últimamente, desde hace 2 años, se está evaluando competencias ciudadanas. Y son esos 4 elementos y a Colombia pues no le ha ido bien, desgraciadamente, no le ha ido mal, ni siquiera regular, mal. Estamos entre todos los países de la OCDE. No estamos de últimos, pero casi, casi. Claro que pues obviamente estamos comparándonos con los mejores sistemas educativos del mundo. Pues en teoría, ¿no? Por lo menos con los sistemas educativos de los países más ricos del mundo sería mejor una expresión más correcta. Nos estamos comparando con los sistemas educativos de los países más ricos. Con las limitaciones de diverso tipo que tenemos en el país, hemos aceptado eso, ese es un golpe de opinión desgastante, que uno lo estén evaluando y en comparación con los otros, decir, está mal, está mal. Es el gran reto que tenemos como país, ¿no? De tratar de mejorar pues esas condiciones, en algún momento pues lograr equipararnos con los conocimientos, ya les digo, en lectura crítica, en pensamiento matemático, en ciencias, en competencias ciudadanas, frente a otros escenarios educativos del mundo. También está la evaluación de los estudiantes en el ámbito nacional, también como desde lo que conocemos como las pruebas externas, y es lo que hace el Ministerio de Educación con el ICFES, que son pues las pruebas saber básicamente, ¿no? Las pruebas saber 5, las pruebas saber 9, las pruebas saber 11, ya en la universidad las pruebas saber pro. Pues son evaluaciones externas, tanto estas internacionales como estas nacionales, se llaman así evaluaciones externas, y en donde los indicadores individuales pues son importantes para el estudiante que recibe sus datos, ¿no? Especialmente esas pruebas Saber 11 que tienen esa connotación tan trascendental en la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Que se convierte pues en un generador de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, y no solo para el estudiante, sino para todas las familias, saber cómo les va a ir a los chicos en las
como las conocemos comúnmente, ¿no? La sociedad las conoce como las pruebas ICFES o bueno, ya las pruebas Saber 11, de eso dependerá pues el acceso a a una buena universidad, una universidad pública con el ahorro de recursos que eso implica y con el hecho y la posibilidad de que este joven pues ya desarrolle un proyecto de vida, de que sea un profesional, de que ingrese al mundo laboral, de que apoye la familia, de que construya su propia vida productiva para la sociedad, en fin, inicia todo un camino que surge de esas evaluaciones, ¿no? Son muy importantes en realidad aquí en nuestra sociedad, pero son pruebas externas que a pesar de esa importancia que tienen en forma individual para el estudiante y las familias, los resultados de esas pruebas, de estas y de las internacionales, son más que todo una fuente de información global para que el Estado pueda tomar los correctivos a nivel del diseño e implementación de políticas públicas en educación, ¿no? Entonces, esa información se retroalimenta a las secretarías de educación, departamentales, a las municipales, a las instituciones educativas, para generar esa información que les permite identificar en qué aspectos posiblemente de los procesos de formación no están dando los resultados esperados y que se tomen los correctivos necesarios. Entonces, las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, a pesar de que tienen esa repercusión importante a nivel individual, generan información, pero de tipo estadístico general, que es, que es a partir de donde se toman las decisiones de política pública en términos educativos y son las decisiones que también incorporan las instituciones educativas para reorientar su trabajo, ¿no? Entonces, una institución educativa X que ve que hay pues es importante que a un estudiante le haya ido bien, pero en realidad lo que le importa a la institución educativa es ver cómo les fue, por decir algo, en biología. Por poner un ejemplo, y se dan cuenta de que los resultados son bajos consistentemente en los últimos 3, 4, 5 años con biología. Dicen, no, pues aquí está pasando algo, profe de biología, profesores de ciencias, ¿qué está pasando? Profesores de ciencias naturales, educación ambiental, ¿qué pasa con la enseñanza aquí en esta institución de química, de biología, ¿no? La educación ambiental. Entonces, un profesor que sea un coordinador o unos profesores de esas áreas, si en los últimos 5 años van para abajo, seguramente dirán, no, profe, usted de pronto no nos está sirviendo, vamos a prescindir de sus servicios, vamos a contratar a otra persona. Puede ser con el profesor de matemáticas, o evidencian que a partir de que se estableció una nueva forma de enseñar las matemáticas, porque los profesores del área se reunieron, hicieron unas adecuaciones, unas estrategias didácticas, unas transformaciones pedagógicas y a partir de los últimos 5 años se han mantenido una progresión constante de mejora los resultados en matemáticas, ¿no? Este camino debemos seguir por ahí y esto es lo que debemos fortalecer. Entonces, para eso sirven estas pruebas, para orientar ya institucionalmente. Sin embargo, reitero la importancia, ¿no? A nivel individual que son estas pruebas, saber, ¿no? Aquí en nuestra sociedad. Y si aquí en nuestra sociedad son importantes, en otras sociedades lo son muchísimo más, ¿no? En las sociedades orientales, en China, por ejemplo, en la misma Rusia, en Israel, en fin, en varios países que que considera tienen unos sistemas educativos muy avanzados, pero el caso de China sí es emblemático, ¿no? Cuando hacen el análogo de lo que nosotros conocemos como pruebas Saber 11, allá pruebas de ingreso a la universidad en China, por ejemplo, que las universidades todas son públicas, pero a pesar de que todas las universidades son públicas, como en todas